Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Guerra en el Mar Arcoíris, un relato original, segunda parte. Al día siguiente ya se tenía un recuento general de los daños, 2 heridos, 3 muertos, estos últimos locales, y pasarían meses antes de que la sede de Naciones abriera sus puertas otra vez. La indignación era alta y se exigían respuestas. Comonfort prometió una investigación exhaustiva, pero hasta obtener resultados era mejor si todos se iban a sus casas. Por un momento pareció que Mauricio Cedeño sería contado entre los heridos de gravedad, pero la brecha en su cabeza era superficial y recuperó la vista tras la revisión. Aitana fue con él hasta la joya y no lo dejó solo hasta que Bruno apareció. Te juro que estoy bien, amor. Gracias, no dejaba de decir. ¿Pero qué sucedió? Aún no lo sabemos, pero voy a averiguarlo. Aitana, no busques problemas. A veces no te deja alternativas, Mauricio. Aitana, Ella le miró con dureza. tu pañuelo. Devuélvemelo cuando lo hayas lavado. Elija examinó el daño ante el espejo. El moretón estaba justo bajo su seno izquierdo. La radiografía mostraba una microfractura que sanaría por sí sola en unos meses. No era nada, y al mismo tiempo era lo peor. Porque ya tenía un turno en el quirófano, ya había comenzado los posoperatorios, y ahora tendría que esperar. Eso se ve feo, dijo Cher, entrando con una cestita. Pudo ser peor. ¿Y eso? Un kit de apoyo. Traigo vino, chocolates y tu película cursi favorita. Gracias, pero no lo necesito. Se sentó pesadamente. Estoy perfectamente bien. ¿No lo estás? Claro que sí, mírame, soy una roca. No necesitas hacerlo. Ya iban a quitármelos. ¿Lo harán después? Lo harán. Se sentó a su lado y le apoyó la mano en el hombro. Los hombres también pueden llorar, Ellie. Le dio una palmadita y fue a servir 2 copas. Mientras lo hacía, pudo oírle estallar en llanto. Isan se sentía fatal consigo mismo. No podía creer lo que había hecho. A ver, no era un hipócrita. Su aversión a Pierre era evidente, pero tampoco era una mala persona. Cuando Kaya le pidió ayuda, iba a dársela, pero pensó en su familia, en su hija, en el bebé por venir, y el miedo de no volver a verlos fue más fuerte. Si Kaya Gita hubiera muerto, nunca se lo habría perdonado. En cambio, quien murió fue su esposo, Anat Gita. Papi, bajaron tras su vecina, arrastrando una muñeca. Mami dice que vengas a comer. En un momento, la levantó y la puso sobre sus rodillas. Te quiero tanto, Bajar. Escuchó que fue un infarto, lo que no era sorprendente dada su avanzada edad, y que su salud ya era débil desde la última guerra. Pero quizás le habían dado un disgusto como enterarse de que un hombre de Mayanan había abandonado a su esposa a su suerte. Así que se sentía fatal, pero también estaba enfadado, asustado y preocupado. Si aquello se sabía, podía destruir su carrera política antes de empezar. Si esa mujer decidía vengarse, ¿qué iba a hacer? En el funeral, Kaya llevaba una prenda de color. El Sarikana le regaló en su noche de bodas. Nunca imaginó que una persona pudiese llorar tanto. No había parado en días y ahora tenía que sacarlo todo, hasta la última gota. Porque cuando la ceremonia terminara ya no sería solo una viuda. Por las leyes de su país se convertiría en la presidenta de PR. No estaba preparada para eso. Señora Gita, Kiran se acercó a ella con gesto compungido. En serio lo siento, le ruego, no me pidas perdón, Kiran. No hiciste nada malo. Ella no había querido perturbar a Nat, así que solo le contó que el hija Suzumaga había salvado su vida. Pero Anat intuyó que le ocultaba algo e interrogó a su guardaespaldas. Kiran solo fue leal a su deber. ¡Ese hombre es maldito!, fueron sus últimas palabras. Ella intentó resucitarlo, pero no había nada que hacer. Su corazón estaba débil desde hacía muchos años. Por favor, permita que me quede a su lado. La protegeré siempre. Kaya le palmeó el hombro y lo dejó para acercarse al féretro. Los recuerdos le abrumaban. Todas esas tardes en el hospital de campaña, compartiendo libros. Cuando la llevó a la finca familiar y le enseñó a montar a caballo. Los versos que inventó para pedirle matrimonio. Cómo la miraba, su voz. Tienes tanto corazón que no me creo que sea todo para mí. Pero lo era, por supuesto que lo era. Te amo, besó la urna. Cuidaré de nuestro país, no te fallaré. Se secó las lágrimas, respiró profundo. El corazón le pesaba y su rostro ardía, pero no brotaron más. Nikita debía estar presente siempre en las reuniones del Estado Mayor. Era el protocolo, y los protocolos formaban la columna vertebral de su vida. Claro, no se esperaba que participase como los demás. Solo debía prestar atención y presentar sus conclusiones en un informe. El tema del día eran las crecientes tensiones en las naciones del mar. Comonfort había cerrado las investigaciones sobre la explosión en la sede de Naciones declarándolo un accidente, lo que no dejó conforme a nadie. Tampoco habían retirado los barcos del canal entre La Joya y Krasik, aludiendo temas de seguridad, lo que impacientaba a los afectados, y ya en eso Hasakre también. Entre PR y Mayanar, las fricciones crecían entre un gobierno fuerte dirigido de pronto por una persona inexperta y uno que ya de por sí cojeaba porque el presidente de Mayanar lo consideraban excesivamente blando. La contienda electoral estaba empezando e Isan Alcántara se perfilaba como un claro favorito.
Mientras los demás hablaban y cruzaban informaciones, Nikita gastaba hoja tras hoja. No estaba dibujando, hacía puntos con lápices de colores y los unía con líneas en complicadísimos mapas conceptuales que solo tenían sentido para él y, quizás, para los científicos del programa de neuros que lo criaron. Cuando la reunión acabó, se demoró juntando las hojas hasta que vio salir a Onodera Hondo, el secretario del Estado, y su superior inmediato. Señor secretario, ¿tiene un momento? ¿Hay algún problema, general? Puede que lo haya. A la luz de los últimos acontecimientos, diría que hay razones para considerar, bajo la voz, el escenario 53. Esa es una afirmación muy seria. ¿Qué tan seguro está? Diría que un 60%. ¿Cómo debería proceder? 60 deja un margen muy amplio, pero si le tranquiliza, puede verificar sus datos. ¿Se me permite salir? Con cautela, general. Discreción ante todo. Lo comprendo, señor. Se cuadró. Lo mantendré informado. Lo primero fue destruir las hojas en una trituradora, por si acaso, y mientras pensó en su próximo paso. Iba a viajar y necesitaba sondear a varias personas, así que requería de un acompañante que supliera sus carencias sociales. Teo, aún tenía ese dije. No había mariposas en Chusei, estaban demasiado arriba, así que le gustaba mirar esa, pero debía devolvérsela a su dueño. Si lo manejaba bien, podría obtener algo más. Teo se las había arreglado para reincorporarse a su infierno personal. Primero destruyó la carta que había dejado a su padre, y luego, cuando descubrió que había perdido el dije de su madre, casi pierde la compostura. Estuvo varios días rondando el lugar del siniestro, sin saber cómo preguntar, un objeto tan pequeño. Lo más probable es que hubiera acabado recogido junto a los escombros, y ya jamás volvería a verlo. Pensó que se moría, pero de vergüenza, pensando ya no en su padre sino en su madre, su rostro decepcionado. ¿Cómo había podido ser tan idiota? Se refugió en el trabajo. A algunos malintencionados les gustaba decir que tenía el puesto por enganche, pero Teo se consideraba un coronel competente, y el caso es que lo era, sabía administrarse, y le preocupaban las condiciones de los hombres a su cargo. En la oficina podía evitar a su padre, e incluso desafiarle un poquito, filtrando directrices sutiles como permisos de paternidad más largos, o divertimentos que reducían la agresividad de un ejército casi completamente masculino. Si era capaz de ahorrarle a algún chico las palizas y humillaciones que él aguantó durante la academia, quizás su vida no fuera un completo desperdicio. Coronel Smith, le anunció su secretaria. Tiene una llamada del general Nikita, de Chusei, línea 2. ¿Nikita? Se embaró. Lo que le faltaba. No había sabido nada del extranjero desde el incidente, y sin embargo se sorprendió a sí mismo pensando en él en los momentos más inoportunos. Incluso compró un libro sobre neuros para tratar de averiguar si estaba bien, pero llamar directamente no lo había pensado. Hola, Teo. Recordó con sorpresa que le había dado ese nombre. Soy yo, Caraspio. ¿En qué puedo ayudarle, general? Me parece que tengo algo suyo, un dije de mariposa. ¿Cómo? Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no saltar de la silla. Se le cayó cuando escapamos de la sede de Naciones. ¿Puedo enviarlo por consigna? ¡No! Miró a la puerta. Estaba bien cerrada. Lo siento, ¿Sería posible que me lo entregase en persona? Está bien. Casi parecía que esperaba eso. Mañana a las 9 a.m. en el nido. Solicitaré un reservado. Suena perfecto. Hasta mañana entonces, coronel. Colgó con brusquedad. Teo se quedó mirando el auricular. Bueno, a ver, ¿qué acababa de pasar? El nido era uno de los edificios más altos de Commonfort, construido por la gente de Chusei, claro. Mientras iba en el elevador hasta el restaurante en la planta superior, se acordó de que Nikita le dijo que se mareaba a baja altura. Se preguntó si ese era un síndrome común en Chusei. Explicaría su manía con los rascacielos. Tras dar su nombre, una amable camarera le condujo al apartado donde Nikita la aguardaba. Buenos días, general. Buenos días, coronel. Por favor, tome asiento. Gracias. Té, por favor, indicó Nikita a la camarera. Para ambos. Lo traigo enseguida. Hizo una pequeña reverencia. Teo no era un entusiasta del té, pero podía compartir una taza. Si aquella actitud distante era la personalidad de Nikita por defecto, entonces parecía que estaba bien. El general le pasó un objeto por la mesa, su dije. Muchas gracias. Lo tomó y se lo guardó enseguida. No imagina lo que significa para mí. Me lo he estado preguntando. No es un accesorio usual en un hombre de Commonfort. Era de mi madre. Murió hace un año. ¿Por eso iba a matarse? Le miró alarmado. No le he dicho a nadie. Es complicado. Seguramente. Nunca entiendo del todo a los neurotípicos. Si son extranjeros es peor. Pero lo intento. ¿De qué otra forma podríamos convivir? Teo abrió la boca. Quería decirle que entendía eso. Que él también creía que un esfuerzo por comprender era lo mínimo que podía hacerse. Que debía hacerse. Pero la camarera volvió con el té y un plato de confituras, y cuando se marchó sus ánimos se fueron con ella. No estaba departiendo con un amigo, apenas si lo conocía, y cualquier asunto entre ellos se acabó con la entrega del broche. Bebería su té, se despediría y no habría razón para volver a encontrarse. Necesito de su ayuda, coronel, dijo de repente. ¿Cómo dice? Se me ha ordenado visitar a los dignatarios que estuvieron en la sede de Naciones aquella vez, para sondear y analizar la situación global. La situación global, frunció el ceño. ¿Tiene eso que ver con el escenario 53? De su padre había aprendido a desconfiar por instinto e indagar como protección.
Averiguó que antes de su vertiginoso ascenso, Nikita Guachi había pasado 5 años al servicio de contraespionaje de Chusei, y aún antes de eso, en un insólito departamento conocido simplemente como Hangar 12, donde, junto a media docena de neuros, se dedicaba enteramente al desglose de escenarios hipotéticos, en plan, ¿y si tal potencia decide construir misiles nucleares? Decir de paso que muchos de aquellos escenarios, a cual más histéricos, eran consultados por Common 4. No estaba autorizado a dar esa información. Por primera vez detectó un sentimiento en su voz, enojo. Fue un error. Le pudo pasar a cualquiera, y yo tampoco le he dicho a nadie. Agradezco su discreción. ¿Y? Precisamente debo verificar si se trata o no del escenario 53. ¿Y cuál es? No estoy autorizado. Oh, ¿necesita hablar con mi padre entonces? Negó. El general Smith debe ser el último en saber de mis acciones. No entiendo. ¿Qué necesita de mí entonces? Su compañía. Como ya le mencioné, me es difícil comunicarme con los neurotípicos. Está hablando conmigo, precisamente. Se ha establecido un singular entendimiento entre nosotros que puede dar pie a una estupenda colaboración. En ese momento pasaron por la mente de Teo una serie de ideas, cada una más estúpida que la anterior. Se le ocurrió que todo el tema de regresarle el dije había sido una estrategia para reclutarle, y que si se negaba incluso podría amenazarle con hacer público su intento de suicidio. Que aquel tema del escenario 53 podría no ser más que un camelo, y si Chusei era responsable de la explosión de la sede de naciones. No, eso era absurdo. Tan absurdo como el movimiento condicionado que le hizo buscar la banda en el brazo de Nikita y relajarse ante las letras Aroaz. Para su desgracia, Nikita lo notó. No tengo ningún interés íntimo en usted, coronel. Yo no he dicho nada. No hizo falta. Se alzó de hombros. Por otro lado, me agrada que hiciera una comprobación. La mayoría nos tachan de autómatas. Lo lamento. Lo decía en serio. Olvídelo. Iré al grano. Mi vehículo está arriba. Si acepta acompañarme, veré que Chusei recompense debidamente sus esfuerzos y tendrá, por supuesto, mi gratitud. No puedo ofrecer mayores detalles ahora, pero le aseguro que el asunto es de importancia capital. Dicho esto, se levantó, pasó por caja para pagar la cuenta y se dirigió al helipuerto en la cima del edificio. Teo necesitó unos instantes para comprender la magnitud de lo que le estaban ofreciendo. Corrió tras él. Cuando lo alcanzó, ya tenía un pie puesto en esa suerte de helicóptero supermoderno y de 2 plazas que los oficiales de Chusei usaban como transporte regular. ¡Nikita! ¿Ya tomaste una decisión, Teo? ¿Ahora? ¿Nos vamos ahora? Es de suponer que un oficial responsable porta sus documentos a donde vaya. Pues sí, todo estaba en su cartera. ¿Qué te detiene entonces? ¿Qué le detenía? Su padre. ¿Qué más? El general Smith se iba a poner como loco si su hijo se iba con este hombre de Chusei a visitar a sus enemigos. ¿Pero no era esta una oportunidad de cambiar las cosas? ¿De acercarse y finalmente entender? Al final no había tenido el valor de saltar para acabar con todo. ¿Lo tendría para dar el paso hacia algo nuevo? Está bien, vamos. Nikita sintió y se ubicó en el puesto del piloto. Cuando Teo se hubo asegurado, hizo ascender el aparato. Le asombró lo silencioso que era en comparación a los helicópteros de Common 4. ¿Y a dónde vamos primero? La joya es lo más cercano. Oh, por supuesto. Solo para confirmar, lo apropiado es llamarte Teo en privado y Coronel Smith en público, ¿correcto? ¿Qué? Sí, supongo. Bien, el asunto me estaba enloqueciendo. Pues no se nota. No debía. Un hombre de Chusei nos altera. Realizó el esfuerzo de mirarlo un segundo. Me parece que no te he agradecido que salvaras mi vida. Tú me salvaste antes. Prefería no tocar el tema. Entonces estamos bien. Y se concentró en pilotar. Teo miró hacia la ciudad que se desplazaba bajo ellos. En unos minutos llegarían a la costa y seguirían mar adentro. Y por primera vez en su vida habría salido de su país. Inconscientemente se prendió el dije en el pecho. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario. Y nos vemos en la siguiente parte.